Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos con nuestras prácticas de Cuaresma y ahora nos paramos en mirar lo que significa la Cuaresma, la limosna y algunos aspectos relacionados con ello. Y concretamente enfocado desde el punto de vista de las obras de caridad. Las obras de caridad. Y obras de caridad que no se deberían ver solamente como una especie de acción social, sin más, sino como una manifestación también de cuidar al Señor, ¿no? Y de unirnos a Cristo. Es decir, tiene mucho que ver las obras de caridad, o sea, la limosna, obras de caridad en ese sentido amplio, tiene que ver mucho con el signo de las llagas de Cristo. Es decir, la intensidad del amor de Dios por nosotros. Y como el Señor, que efectivamente en el Evangelio aparece con frecuencia, ¿no? Pues el amor a la pobreza, a los pobres, el amor a los indigentes, el cuidado de las personas necesitadas, eso que es parte integrante y fundamental de la vida de la Iglesia, y que también nosotros vamos avanzando en eso y cada vez tiene que ser más, y personalmente en primer lugar, y después evidentemente también en la medida en que las obras de caridad podamos hacerlas en general. Bueno, pero eso, es decir, no es el tema. Sobre todo, yo quiero fijarme en ese como el curar las llagas de Cristo, ¿no? Curar las llagas de Cristo en los demás, evidentemente, en las personas que están cerca de nosotros, enfermos, necesitados, ancianos, pecadores, niños, etcétera. Curar las heridas de Cristo en los que sufren, en definitiva, que tiene mucho que ver con toda aquella parábola donde el Señor va explicando, ¿no? Cuando lo hicisteis con uno de estos mis hijos, conmigo lo hicisteis, ¿no? Cuando te vimos hambriento, sediento, en la cárcel, necesitado, etcétera, etcétera. Conmigo lo hicisteis. Esta es la idea. Conmigo lo hicisteis. Es el buen samaritano. Es el buen samaritano. Parábola preciosa, de una belleza impresionante y que responde mucho también a nuestra vocación. Es decir, nosotros tenemos que ser buenos, todo cristiano tiene que ser buen samaritano. Buen samaritano. El que cura a los demás, el que atiende a los demás, el que cura el corazón, el que sana a través de él, el Señor, etcétera. Y es que centrar un poquito la idea, ¿no? Pues es que la misericordia es un punto fundamental, es viga, decía aquel año de la misericordia, decía uno de los documentos que salieron, decía, es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia, decía. La viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Y por eso abraza todos los aspectos de la existencia de los cristianos, todos. No es simplemente una acción social o un eslogan, o podemos decir un modo distinto de hablar de las cosas de siempre, no. Es mucho más. Porque pensar en la misericordia desde este punto de vista que estamos hablando es siempre luz y fuerza de Dios para descubrir o redescubrir cuál es la anchura, la altura, como dice San Pablo, y la profundidad del amor de Dios. Al Señor no se le pasa desapercibidos
estas cosas. El Señor se compadece de los que tienen hambre, se compadece de quien es perseguido, se compadece de la viuda de Naín que ha quedado sin hijo, se compadece de la muerte de Lázaro. Al Señor no le importan esas cosas porque tiene un corazón grande y evidentemente cuando hablamos de esta acción de curar, de sanar los corazones, presupone siempre, por nuestra parte, que tengamos un corazón grande. Es decir, que nos ayude ese corazón a mirar a los demás y a buscar el modo también de ayudar, de sanar. De ahí que la reflexión sobre estas cosas, como algo que nos toca de cerca, porque se manifiesta de muchísimas maneras, no es una cosa como muy concreta en el sentido de una acción social, pues que nos dedicamos, no, y en la obra siempre se ha hecho así, pues los pobres, la visita a los pobres, en fin, y después muchas más manifestaciones, pero no es una acción concreta en ese sentido, ¿no? Que luego se puede manifestar en ello, ¿no? Sino que yo creo que lo más importante es que pensemos cuál es el fundamento de eso. Porque eso es lo que nos moverá y después te moverá o me moverá a cosas pequeñas de cariño a los demás, tanto en la vida de familia, como en tu trabajo, como en la calle, como con las supernumerias, como con tus amigas, en todo ambiente. Es decir, cuando uno revisa cómo está su corazón y el amor cómo es y cómo quiere a los demás, y ahí entra todas esas personas, evidentemente con la caridad es ordenada, pero en fin, entran esas personas, pues engrandece también ese corazón para darse cuenta. Conozco tus obras, tu fatiga y tu constancia, que tienes paciencia y que has sufrido por mi nombre, sin desfallecer, pero tengo contra ti que has perdido la caridad que tenías al principio, dice el Apocalipsis. Es decir, Dios nos está llamando a ti y a mí a la puerta para esforzarnos para vivir con profundidad nuestra fe y confirmar el bien que podemos hacer a través de eso. Nos empuja, por tanto, la capacidad de convertirnos, es decir, de tener un corazón grande, nos empuja a una nueva conversión y a tener, digamos, esa misma longitud de onda que Dios nos pide. Lo decía nuestro padre en un punto de meditación donde decía lo siguiente: cumples un plan de vida exigente, madrugas, haces oración, frecuentas los sacramentos, trabajas o estudias mucho, eres sobrio, te mortificas, pero notas que te falta algo, dice. Lleva a tu diálogo con Dios esa consideración como la santidad, la lucha para alcanzarla, es la plenitud de la caridad. Has de revisar tu amor a Dios y por él a los demás. Quizás descubrirás entonces, escondidos en tu alma, grandes defectos contra los que ni siquiera luchabas. No eres buen hijo, buen hermano, buen compañero, buen amigo, buen colega. Te sacrificas con muchos detalles personales. Por eso estás apegado a tu yo, a tu persona, y en el fondo no vives para Dios ni para los demás, solo para ti. Claro, esto es clave, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un corazón grande, a pesar de que todas esas cosas vayan a salir, es decir, uno se da cuenta que está viviendo para Dios y para los demás. El fervor de la primera caridad. Y entonces pasa una cosa que creo que todos nos hemos dado cuenta. Es como si se detectara mucho más fácilmente las necesidades de los demás.
nos diéramos más cuenta de qué necesita esa persona, esa amiga tuya. Tuviéramos como un sexto sentido, tendríamos un sexto sentido que nos ayuda a descubrir también las necesidades de quienes nos rodean. No pasaríamos por encima de cosas que son pequeñas, pero que hacen la vida agradable a los demás. Respetaríamos también mucho más la manera de ser de quien nos rodea. Y compartiríamos también esa manera de ser en el sentido del respeto, del cariño, del mirar a los ojos a los demás, de comprender, de aceptar la manera de ser de quien nos rodea y también de sus fallos. Corazón grande, repito. Y el corazón grande nos lleva a eso. Primero porque lo tenemos puesto en el Señor y es el que queremos en primer lugar. Y por ese mismo cariño del Señor que nos agranda el corazón, nos damos cuenta inmediatamente en las cosas más pequeñas de las necesidades de los demás. Es María en Caná. Parece que es la única que se da cuenta de que falta vino. Es pues esas cosas que uno pues inmediatamente detecta. Está cansada, lleva 3 días pues con una preocupación, se nota en la cara, tiene necesidad de algo, necesita pues que la acompañen, y hay infinidad de cosas, o es amiga tuya, ¿no? Pues que a lo mejor pues está esperando que la llames, o que estés con ella un rato, o que tomes un café, o que simplemente necesita contarte no sé qué. O te escribe un mensaje, o te cuenta cosas, casi iba a decir yo en tiempo real, ¿no? Y entonces el corazón te lleva pues a escucharla, a llamarla, a hablar con ella, a quedar, a encomendarla. O a dedicarle un tiempo que quizás incluso puede ser que no tengas. Pero el corazón grande te lleva a poner los medios. Esa es la limosna que Dios nos pide también. En parte, hay más cosas, Además, eso, precisamente por la lucha por la humildad, por ser más humildes cada vez más, pues, fijaros, también nos afecta mucho. O sea, nos lleva también a que precisamente pues agradecer al Señor tantas cosas buenas, también las cosas de los demás, y alegrarnos con la alegría de los demás, que quizás una cierta envidia o una cierta dificultad, o diferencia, nos puede llevar en momentos concretos a no aceptar o a no alegrarnos de verdad con las alegrías de los demás. Y es importante que nos alegremos con las alegrías de los demás. Decía San Juan Pablo II, Dios es alegría, y la alegría de vivir hay un reflejo de la alegría originaria que Dios experimenta al crear al hombre y vuelve a experimentar al perdonarnos. Hay en el cielo, añade, tomando de la Sagrada Escritura, una alegría, mayor alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. En el fondo, añade, del misterio de la misericordia divina late la alegría de Dios que quiere entrar en el mundo. De ahí el luego de San Pablo, el que ejercita la misericordia, que lo haga con alegría, con alegría. Por eso, la misericordia y el corazón grande que lleva a querer a los demás no es simplemente una especie de resorte que se active ante la debilidad de quienes nos rodean, sino que es más, es un amor sin reservas. Es un amor que no calcula. Es un amor que hace que las virtudes cristianas sean rasgos amables y atractivos de la personalidad de quienes nos rodean. Y sobre todo, un amor que no es de este mundo.
de este mundo. Por tanto, la misericordia, para que funcione de verdad, tiene que ser genuina. Es decir, que lo invade todo alegremente, que me alegro con todas las cosas de los demás. Y más todavía en las cosas en que son mejores que yo. O los éxitos de los demás. Y me importa, pues esa persona que a lo mejor pues me cuenta una cosa que yo nunca he logrado, pero que ella sí, y me alegro con esas cosas. En las que quizás yo he intervenido, pero me callo, por humildad. ¿Cuántas veces nos puede pasar, incluso en cosas tan triviales o tan fáciles a veces fácil de dominar o fácil de decir, que es bueno dominar, ¿no? Es decir, cuando alguien cuenta en una tertulia cosas y son cosas que sabemos ya de memoria nosotros, o que hemos hecho antes, o que hemos vivido, pues uno escucha con cariño, intenta no puntualizar, porque sí es verdad que a lo mejor tú eso ya lo has vivido, ya a lo mejor en eso has ido por delante de muchas cosas, pero escuchas y agradeces que haya personas de casa tan buenas, las luchas de las demás, nos alegramos con las alegrías de los demás. Y ese silencio te lleva humildemente pues a no puntualizar las cosas, a callar, para escuchar bien. No es poca caridad eso, no es poca caridad. No es poca caridad. Es también, pienso, en ese sentido, un reflejo de la misericordia del Señor. Es un reflejo. Claro, junto a eso, ese corazón grande nos llevará, por ejemplo, pues a no calcular, a no hacer una acepción de personas, a no ver circunstancias donde cada uno, pues agradecer que haya personas que llegan a la misma conclusión que nosotros por otros caminos, que saben hacer las cosas mejor, como nosotros, o mejor. Y eso crea un ambiente tan estupendo, tan fresco, tan sano, tan que ayuda muchísimo en la vida de familia, en la vida de una familia. Qué bueno es, como decía, no sé dónde lo leí, decir, ¿cuál es mi alegría mayor? Que estés aquí, que existas, que compartas conmigo las cosas, que seas mejor que yo, que tengas tantas bondades y tantas virtudes. Es la gratitud del encuentro, la gratitud de la vida del otro. Tú eres importante para mí. Quizás no hace falta que sean palabras, pero es una actitud en el fondo del corazón. Tú eres importante para mí. Me importa todo lo que haces en ese sentido, ¿no? Pero de verdad, sinceramente. Es una caridad fantástica esta. Que incluso se convierte mucho más allí, mucho más, porque somos familia, en cariño. Es decir, procuramos que esa caridad, que todo esto es también misericordia y limosna en ese sentido, lo pongo entre comillas, creo que me entiendes, esté llena de calor humano, de comprensión, de apertura. Que lo pensemos así. Y que entiendo que a veces no es fácil. No es fácil porque pienso que a veces nos cuesta más dejarnos querer que querer a los demás. Dejarnos querer que querer a los demás. A veces blindamos un poco nuestra vida
en el sentido que nos cerramos ante el cariño de los demás. Hay personas que quizás les cuesta menos porque tienen no un corazón más grande, sino se lo saben manifestar más. Hay personas que tienen un corazón muy grande pero les cuesta manifestarlo. Pero en general creo que es bueno que aprendamos a dejarnos querer. Nos cuesta más que querer. Que querer. ¿Cuántas veces hablamos, verdad, de cariño? ¿Y cuántas veces nos damos cuenta que tenemos que mejorar en ello, ¿no? Es decir, que la vida es muy rica y que y da muchas vueltas, y sobre todo que hay muchas situaciones concretas en las cuales, pues sí, es verdad, nos cansamos y se nos hace difícil, nos agobia todo lo que tenemos que hacer, las prisas por llegar a todo, el horario, el trabajo, mil cosas, ¿no? El orden, llegar a las cosas. Pero fíjate, yo creo que a veces tenemos que saber valorar lo que significa, porque esto es misericordia y es limosna, ¿no? Es el poner por delante de todo lo que tengamos que hacer y por todo lo que tengamos que, el orden que hay que hacerlo, por supuesto, las personas. ¿Qué me importa? Pues a lo mejor hoy me quedan cientos de cosas que por hacer, ¿no? Pero lo que me importa pero estoy con una que necesita que esté con ella. Y me paso 3 horas de la tarde. Imaginaos, pongo una cosa ficticia, ¿no? Pero creo que me entiendes. ¿Qué me importa? Pues que esa enferma no sufra. O que la otra, pues que tenga, ¿no? Pues esté contenta. Por eso, en la labor de formación, en la labor de gobierno también que nos toque, en la labor de hacer crecer también la labor de la obra y el bien para la Iglesia, yo creo que tenemos que pensar siempre en las personas. ¿Qué necesitan esta? ¿Cómo puedo ayudar a esta en concreto y a la otra? Puedes pensar ahí en las de tu grupo, en las personas que dependen de ti, las que hacen contigo o las que tú les ayudas en la dirección espiritual, mejor dicho. Pues piensa, ¿no? Es decir, las personas. Es mucho más importante que esa persona esté contenta, que esté feliz donde está, que sepa querer al Señor, pues a lo mejor que cumpla todas las cosas. Eso es corazón grande y mirar a los demás con ternura. Porque a veces lo que la gente necesita es que le miremos con cariño. Y seguramente hace mucho más bien una mirada de cariño que 1000 palabras. Un media hora perdida, entre comillas, perdida con esa persona, que no sé, que mire explicaciones. Y ahí tenemos que ser, es decir, no tener miedo a perder el tiempo, entre comillas otra vez, con los demás. No se atiende a una persona poniendo un WhatsApp y ya está. Creo que me entendéis. Eso hay que saber aplicarlo. Siguiendo el ejemplo del Señor, comprended a vuestros hermanos con un corazón muy grande, que de nada se asuste y quererlos de verdad. Y al ser muy humanos, importante, sabréis pasar por encima de pequeños defectos y ver siempre con comprensión maternal el lado bueno de las cosas. De una manera gráfica y bromeando, os he hecho notar la distinta impresión que se tiene de un mismo fenómeno,
no toma este ejemplo, ¿te acuerdas de nuestro Padre? Según se observe con cariño o sin él. Yo os decía, y perdonadme porque es muy gráfico, que del niño que anda con el dedo en la nariz comentan las visitas que es sucio, mientras su madre dice, va a ser investigador. Hijas, hijos míos, ya me comprendéis. Hemos de disculpar. No manifestéis repugnancia por pequeñeces espirituales o materiales, que no tienen demasiada categoría. Mirad a los demás con amor y llegaréis a la conclusión llena de caridad de que todos somos investigadores. Conocías bien este texto, pero es que es así, es así. Y esa es una manera estupenda, ¿no?, de que vivamos la caridad, y el perdón y la misericordia. Porque es que sin misericordia perdemos el ángulo de visión, empequeñecemos las cosas. Además, tampoco da mucho más tiempo, pero la misericordia nos hace además salir de ese tremendo y malicioso, ¿no?, círculo vicioso del resentimiento. Todos, seguramente todos, tenemos en el corazón o en el alma heridas antiguas, situaciones que nos han dolido, todos. Sería terrible, ¿no?, que tuviéramos una especie de lista de agravios, que no acabáramos de arrancar y tirar. Porque nos duele y no hemos sabido perdonar. Perdonar, como decía una vez don Álvaro, nos decía, perdonar y olvidar, claro. Perdonar y olvidar. Y eso es importante. Nos puede costar perdonar a veces, ¿Por qué? La tensión, el cansancio, la desazón. Pero es bueno que aspiremos a perdonar inmediatamente, con magnanimidad, sin llevar la cuenta de nada. Y que demos el margen a los demás a que se puedan equivocar. Creo que sería terrible, ¿no?, pues que fuéramos tan puntillosos que no permitiéramos que los demás se equivocaran. Porque nos ha pasado a nosotros, también nos equivocamos. Pero en fin, aquí salía de muchas ideas, ya demasiadas. Da para mucho pensar todo esto. Creo que cada uno de nosotros puede darle más vueltas y pensarlo en la oración, con motivo de este retiro y con motivo de lo que se nos propone para este mes de marzo también, donde, pues, con la gracia de Dios renovaremos la vocación, daremos gracias al Señor por nuestra vocación, pediremos al Señor las vocaciones también, y lo haremos en ese clima que nos lleva, más ahora en Cuaresma, a vivir todo esto que hoy en el retiro hemos ido hablando con el Señor. Yo me imagino también, como es lógico, y tú también, pues que en la casa de Nazaret las cosas eran estupendas, y que allí, pues, bueno, estaba el Señor, ¿no?, lógicamente. Pero también está aquí el Señor, también está aquí el Señor. Por tanto, está en nuestra casa, como la de Nazaret. Agradezcamos eso, y pidamos al Señor, que está aquí presente, que nos dé un corazón muy grande para saber dar la limosna, entre comillas, de la caridad a los demás, que significa tantas cosas, esas que hemos visto y otras que tú seguramente pensarás con más acierto. Ponemos todo esto en manos del corazón dulcísimo de nuestra Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos,
afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.